Mi nombre es Francisco Javier Barrera Durán. Hola, mi nombre es Jenny Guadalupe Mesa González. Hola, mi nombre es Alan y somos el equipo 9. Análisis nodal. Para poder abordar el tema del análisis nodal, primero debemos conocer algunos conceptos, los cuales son 1. Nodo, el cual es el punto de un circuito donde se unen una o más elementos pasivos. Y también las dos leyes de Kirchhoff. La primera ley es la ley de tensión de Kirchhoff y la segunda ley es la ley de corriente de Kirchhoff, donde cada una de ellas dice a continuación. La primera ley: la suma algebraica de las tensiones en un circuito son iguales a cero. Bien expresado por esa ecuación, tenemos un simple circuito donde viene una fuente de tensión y un componente pasivo, y la formulación de la ecuación viene a su lado derecho. Para la segunda ley, la cual dice: la suma algebraica de las corrientes en un nodo son iguales a cero, donde nosotros tenemos la ecuación principal del lado izquierdo. En el centro está representado un nodo donde interactúan tres corrientes. La corriente de entrada es denominada como IS y se bifurca en las corrientes 1 y 2. Por lo tanto, su ecuación dará como resultado: la corriente de entrada es igual a la suma de la corriente con la 1 con la corriente 2. Hacemos el despeje algebraico y obtenemos que la suma algebraica de estas tres es igual a 0. Como ejemplo tomaremos el circuito el cual se propuso en la práctica, donde se requiere la tensión del punto V1, la tensión del punto V2, la tensión que fluye en el capacitor y la tensión que fluye en el resistor número 4. Vienen marcadas en azul: V1, V2, la tensión del capacitor y la tensión del resistor número 4. Nótese que V2 es igual a VR4 porque comparten la trayectoria. A su vez, como primer paso, necesitaremos obtener la impedancia inductiva que fluye en este componente, que es el valor de la resistencia del inductor, y obtenemos la reactancia inductiva de nuestro inductor. A su vez obtenemos la reactancia capacitiva del capacitor y aplicamos el análisis nodal para obtener la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Para la ecuación número 1 se tiene lo que se había planteado en la teoría, como el caso número 2, donde se tiene una fuente de tensión que involucra directamente a nuestro nodo de análisis. Por lo tanto, la tensión del nodo de análisis es igual a la tensión de nuestra fuente. De la ecuación número 2, como nosotros estamos tomando como análisis V2, va a quedar positiva y V1 va a quedar negativa, donde los lazos que intervienen con esta tensión es este y este. Por lo tanto, las impedancias que van a multiplicar a este nodo van a ser las siguientes: 1 sobre ZL, 1 sobre R3 y 1 sobre R4. Estos tres valores los vamos a sumar de la siguiente forma. Debido a que R3 está en serie con la reactancia capacitiva de nuestro capacitor y V1 es la que interactúa con ZL. De este modo tenemos la ecuación número 2. Seguimos aplicando el álgebra correspondiente, simplemente despejamos el valor que estaba multiplicando V2 y así podemos obtener V2. Esta V2 a su vez es la tensión que fluye en el resistor número 4, y para obtener la tensión que fluye en el capacitor aplicaremos divisor de tensión.
Para poder generar el divisor de tensión, nosotros sabemos que es el valor de la tensión de entrada que multiplica al valor resistivo de nuestro componente de estudio sobre el valor resistivo de la suma de los valores resistivos que interfieren en ese lazo. Queda expresado de la siguiente forma: aplicamos sustitución de términos y obtenemos el valor. Esta es la tabla de resultados de nuestro experimento. Nótese que hay una diferencia de 0.3 volts debido a que el transformador no da los 12 volts que se tomaron como el valor experimental de análisis. Esos son los valores de los ángulos de desfase obtenidos experimentalmente y analíticamente. En este caso el valor experimental se tomó con un osciloscopio y el valor experimental en el caso de las tensiones se tomó con un multímetro. Comenzaremos con el armado del circuito que se muestra en la práctica. Como se puede observar en la imagen, el circuito ya está armado y listo para las mediciones. Con ayuda del multímetro mediremos la tensión que hay en el nodo 1, la cual es de 11.7 volts, que corresponde a la tensión de la fuente. Ahora mediremos la tensión del nodo 2, que es de 5.8 volts. Después mediremos la tensión del capacitor, que es de 5.5 volts. Luego mediremos la tensión de la resistencia 4, la cual es de 5.8 volts. Con ayuda del osciloscopio, observamos que el ángulo de desfase que hay entre la tensión de la fuente y la tensión del capacitor es de menos 14.9 grados. Y el ángulo de desfase que hay entre la tensión de la fuente y la tensión de la resistencia 4 es de menos 33.6 grados. Dentro de las observaciones nos dimos cuenta que no era un supernodo porque no existe una fuente de tensión entre dos nodos, quedando más sencillo el análisis de nodos teniendo solo dos ecuaciones, además de que la ecuación 1 es directo al valor de la tensión. Viendo los resultados podemos concluir que nuestro análisis experimental se acerca mucho a nuestro análisis teórico en RMS.